Mis hermanos, estamos en la segunda prédica de esta serie que iniciamos, que se llama Redimidos. El título de la predicación anterior fue Redención, gloriosa redención. El título de la prédica de hoy es El único y verdadero Redentor. Y lo que vamos a leer hoy de la palabra del Señor lo tenemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Quiero entonces, mis hermanos, que estemos muy atentos porque cada uno debe descubrir por sí mismo, por la lectura de la palabra, quiénes somos, quiénes éramos, para dónde vamos y qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cristo, nuestro Señor y Salvador, redimió a la humanidad del pecado en su sacrificio en la cruz. Al haber derramado su sangre, al haber entregado su vida por causa nuestra, nos redimió de la maldición de la ley, como bien lo enseñábamos hoy hace 8 días. El reino de los cielos se ha acercado, dijo él ese domingo cuando entra a Jerusalén y empieza a predicar. Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero también nos dice la Escritura, desde allá en el Génesis, aquel que pecare, ciertamente morirá. Y quiero que veamos esto para empezar esta palabra que el Señor nos habla hoy. En Génesis 4:7 aparece el Señor hablándole a Caín y le dice, está Dios hablando y le dice a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Amén. Amén. Vuelvo a leer, porque es que aquí encontramos algo muy grande que el Señor quiere que cada uno de nosotros lo entienda. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí hay varias condiciones que el Señor nos coloca. Lo primero que nos dice es que debemos hacer lo correcto. Y para hacer lo correcto, nosotros tenemos que primero escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces el libro lo mantenemos cerrado y no queremos oírlo, no queremos abrirlo, no queremos leer la palabra de Dios y por eso hacemos cosas que no son correctas. Y por eso el Señor nos dice aquí en la palabra, ten cuidado. Es decir, nos está diciendo, alerta, preocúpate porque el pecado está a la puerta, está al acecho. El pecado no está a la vuelta de la manzana, el pecado no está en otra ciudad, el pecado está al acecho dentro de tu ser y está ansioso por controlarte. Pero miren lo que dice el Señor, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y hay personas que dicen, no, es que el pecado me tiene esclavizado. Pero aquí dice, tú debes dominarlo y ser su amo. O sea que el pecado sí se puede controlar y que el pecado no nos puede seguir enseñoreando a nosotros y que nosotros sí debemos ponerle el pie al pecado encima para que no se enseñoree de nosotros.
Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Es algo que nosotros tenemos que hacer. En Génesis 4, del 9 al 16, leemos. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 11. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nos, al oriente de Edén. ¿Por qué he querido yo mencionar este pasaje de la vida de Caín y no remitirme a Adán y Eva? Simplemente lo hago para que nos demos cuenta que en la primera generación el pecado de Adán y de Eva ya estaba alcanzando la iniquidad a la humanidad. Y eso es algo en que nosotros debemos aprender a voltear nuestra mirada a nuestra historia familiar. Recordemos esa frase que alguien acuñó en estos tiempos que ha vuelto a tomar relevancia. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros todos debemos conocer nuestra historia familiar. Todos debemos saber quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, de parte y parte, por madre, por papá, quiénes fueron ellos. Cuando yo me voy a casar, yo debo investigar con quién me voy a casar y lo primero que debo averiguar y quiénes son los padres de la mujer o del hombre con quien alguien se va a casar. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Y quiénes son los padres de ellos y a qué se han dedicado? Pero debemos conocer un poco más profundamente y qué es lo que han hecho. Pero a veces a muchos les da vergüenza averiguar, porque dicen, uy, qué pena que la persona se tenga que enterar que mi abuelo hizo esto o aquello. Pero es muy importante que todos conozcamos nuestra historia, porque es necesario descubrir lo que ha sucedido en nuestras familias para que a través de nuestra vida rendida al Señor podamos orar para que nuestra vida cobre la relevancia verdadera que Dios le quiere dar, porque Él fue el que nos redimió. Amén. Eso es algo que debemos entender. Todo el que hace mal, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros debemos comprender que todo el que hace lo malo debe ser libre de la esclavitud del pecado. Pero debemos conocer cuál pecado. La Biblia dice
que el Señor nos libertó de la maldición de la ley. Y la maldición estaba puesta sobre nosotros porque se nos había imputado la maldición por causa del pecado. Nosotros en este tiempo estamos aprendiendo que nuestro Señor Jesucristo lo que vino a hacer al encarnarse como ser humano, siendo el Hijo de Dios, Él se humanó y vino a cumplir con el propósito para el cual fue enviado por el Padre, salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y nosotros, usted y yo, éramos esclavos del pecado. ¿Eso es claro, iglesia? ¿Eso es claro, iglesia? Amén. Amén. Digan amén. Amén. Todos nosotros. Miren esto. Un día, eso fue hace muy poco, yo oraba en el lugar donde vivo, rogándole al Señor que en las casas números tales y tales había unas personas que tenían tales y tales distinciones y que no le hacían ningún beneficio a los residentes del conjunto. Y le pedía al Señor, Señor, si no se han de arrepentir, que salgan de este conjunto y vayan a otro lugar. Y seguí orando así, hasta que un día una de esas casas fue desocupada y se fueron. Y yo dije, gloria a Dios. Pero otro día volví a entrar y cuando estaba pasando por una de esas casas, iba a empezar a orar. Cuando recibí la reprensión del Señor a mi corazón, diciendo, ¿y en las otras casas no hay pecado? ¿O son más pecadores los de la casa 1 que la casa 2? ¿O los de la casa 90 que los de la casa 71? ¿O son menos pecadores los de la casa 31 que los de la casa 32? Y me di cuenta que estaba haciendo una oración equivocada. Y tuve que arrepentirme y tuve que ir a la presencia del Señor y pedirle que me perdonara. ¿Por qué? Porque la redención el Señor la hizo, fue para todo aquel que en Él cree. Y entonces mi responsabilidad, mi obligación, mi mandato, en lo que predicamos, acuérdense la semana pasada, que nosotros estamos llevando a cabo es la gran comisión de Dios. Es decir, la misión de Dios la llevamos a cabo con Él, porque es la misión de Dios, porque le pertenece a Él, porque Él fue el que la creó para que nosotros vayamos a hacer luz en la vida de otros. No de unos sí y de otros no. Entonces, en Edén vemos nosotros cómo el pecado destruyó la comunión de Adán y Eva. Ellos mantenían una relación muy cercana con el Señor. Ellos hablaban de tú a tú. Pero a través de la codicia que despertó la serpiente antigua, es decir, Satanás al engañar a Eva y seducirla para que comiera del fruto que el Padre había ordenado que no comiesen, porque el día que lo hicieran morirían, fueron engañados y cayeron en el pecado. Un hecho que es para nosotros histórico, un hecho consumado y como resultado que sucedió, la expulsión del jardín del Edén para ambos. Por eso, hermanos, menciono el pasaje de Caín para que nos demos cuenta cómo la infección del pecado inmediatamente está alcanzando la generación siguiente. Es aquí donde cada uno de nosotros debe mirar su propia vida y reflexionar.
Yo tengo un llamado de Dios. Dios me ha escogido como su hijo, me ha dado su ADN y me escogió para que llevara la salvación, el mensaje de salvación a otros. Piensa en eso. Dios es Dios. Nosotros somos sus siervos. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos y lleváramos las nuevas noticias a nuestros familiares. No es algo que nosotros podemos coger, tomar y guardar y esconder. No debe ser así. No lo podemos hacer así. Porque mire lo que nos dice la Escritura, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Dice así la Escritura. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales y de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en sus pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige
que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y mis hermanos, todos nosotros, sin que falte uno solo, nos hemos hecho los de la vista gorda. Porque tenemos 2 libros. Dios nos dio 2 libros. Este es el gran libro, la palabra de Dios. Y el otro libro que tenemos, aquí nos lo dice claramente la palabra, es el libro de la creación. El libro de la naturaleza que todos los días nosotros observamos. Todos los días vemos seres humanos caminando, yendo, viniendo, levantándose, acostándose, caminando, trabajando, haciendo lo que cada uno cree que debe hacer en este tiempo en la tierra. Vemos los cielos, vemos las aves del campo, vemos los mares. Tenemos hoy en día, a través de la ciencia que se ha aumentado, podemos ver elocuentes videos donde Dios nos muestra su grandeza. ¿Cuántas veces tú te acercas a observar los videos de la naturaleza? Por ejemplo, de Colombia, hay unos hermosísimos videos que cuentan la gloria de Dios, que tenemos unos mares, que tenemos unas selvas espantosamente maravillosas creadas por Dios, que sustentan no solo a Colombia, sino la vida de todo el planeta. ¿Cuántas veces nos acercamos a leer el libro de la creación de Dios? Cuando observas a un bebé, cuando ves a una mujer en embarazo, cuando ves a través de las enfermedades a personas sufriendo, cuando hay guerras, cuando estamos observando todo el acontecer mundial, estamos leyendo el libro de Dios, pero ni siquiera nos apercibimos de ese pensamiento, sino que vemos las cosas y las dejamos pasar. Como decía por allá en el francés, laissez passer. No puede ser que los hijos de Dios sigamos viviendo esa clase de vida. ¿Por qué? Porque el libro de Dios, el libro de la creación de Dios, debemos leerlo todos los días. Y el otro libro, el gran libro, lo debemos leer también todos los días, para que comparemos nuestra vida en el espejo de la palabra de Dios, para que corrijamos todo aquello que está mal, que debemos cambiar, que debe ser quitado para que vivamos en este tiempo con la verdadera paz que Cristo nuestro Señor compró para nosotros. Romanos 2, del 1 al 4 nos dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿Estás escuchando, mi amado? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que es la bondad de Dios? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte
a que te arrepientas y abandones tu pecado? Hay que reflexionar. Yo no puedo ver el pecado de mi hermano para decir, esta palabra está siendo predicada para este o para aquel. Está siendo predicada para mí. Soy yo el que debe verse a la luz de la palabra. Porque solo así es que somos libres del pecado. Yo no puedo condenar a otro, no puedo estar usando la palabra de Dios para aplicársela a otro. La palabra yo la debo aplicar es primero a mí mismo, y cuando yo veo el pecado de odio, de rencor, de mentira, de cualquier clase de pecado que haya en mi vida, el solo pecado de mi falta de persistencia, el solo pecado de mi falta de perseverancia, el solo deseo de no adorar a Dios, el solo deseo de no querer llevar el mensaje de salvación a otros, eso me está manteniendo alejado de Dios. Y muchas veces oramos y decimos, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué no me respondes? Cuando nosotros ni siquiera nos apercibimos de lo que debemos hacer delante del Padre. Que Dios me dé sabiduría, pedimos. Que Dios ponga el querer como el hacer para que yo vaya y predique el Evangelio. Y pedimos y hacemos una cantidad de oraciones, pero el Señor dice, solamente esfuérzate y sé valiente, levántate, muévete y actúa, porque Él está con nosotros, porque Él va delante de nosotros. El Señor nos ha hablado de esa palabra una y otra vez, millones de veces, a través de su libro de la creación y de la misma palabra. Él es nuestra sombra protectora. Él está con nosotros. Amén. Amén. Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Y nos responde, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que nosotros somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe
y no por obedecer la ley. Eso quiere decir, amada iglesia, que cuando entendemos lo que Dios mismo hizo al enviar a su Hijo Jesucristo, ¿podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Por eso bien dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Es algo en lo que tenemos que reflexionar, meditar, pensar una y otra vez, todo el tiempo, hasta que la chispa de la luz de Cristo se prenda en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y nosotros demos la gloria a Dios y saltemos de alegría por la salvación tan grande que el Señor nos ha entregado. Muchos en la iglesia de Cristo no se conmueven porque no entienden, porque no reciben. Algunos se resisten. Tal vez para otros no es el tiempo todavía, o tal vez nunca resplandezca la luz para ellos. Pero gózate tú que entiendes. Gózate tú que recibes la revelación de Cristo. Gózate, porque es algo grandioso, extremadamente maravilloso que el Señor ha hecho, porque te eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Ya no es tiempo de más titubeos, ya no es tiempo de que andes pensando, yo soy elegido, yo soy salvo, yo soy creyente, ¿será que sí? ¿Será que no? El justo por la fe vivirá. Efesios 4:30 nos dice, no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, aquí todavía hay algunos antiguos? Duramos, yo creo que casi un año predicando acerca de la carta a los Efesios, en una serie que llamamos Mi Nueva Identidad. ¿Lo recuerdan? Estuvimos predicando acerca de mi nueva identidad y hoy el Señor nos recuerda esto. Ya no entristezcamos más al Espíritu Santo. Dejemos de andar dudando acerca de nuestra fe. Dejemos de andar pensando si somos o no somos. Ya lo tenemos. Cristo ya murió. Cristo nuestro Señor ya resucitó. Cristo ya se hizo maldición por nosotros a causa de nuestro pecado y Él ya fue levantado y se sentó a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros 24 horas al día para que el proyecto de Dios, para que la misión de Dios en nosotros sea cumplida. Por eso fue que Él nos dejó la gran comisión, la misión de Dios. Decíamos en la predicación del domingo pasado. Hebreos 9:12 nos dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna, mis hermanos. Él aseguró con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Nosotros, los que hemos creído, los que Él ha traído para salvación, los que
Él escogió desde antes de la fundación del mundo, hemos recibido esa redención, la cual jamás nos será quitada. Amén. El justo por la fe vivirá. Iglesia amada, hoy el Señor te llama. Escucha este llamado. Hoy el Señor Dios Todopoderoso te está llamando a ti. Te está poniendo alerta. Es tiempo de revisar con lupa nuestra vida. La palabra de Dios nos fue dada para que mirando en ella atentamente como por un espejo, nos miremos y aceptemos corregir todo cuanto está mal en nuestra vida. Dios sí nos puede hacer nuevos porque Él fue el que prometió, Él fue el que dijo, he aquí, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y si Él ha liberado a gente de tantas cosas tan terribles en sus vidas, en mi propia vida el Señor ha hecho maravillosas cosas. ¿Cuántas ha hecho en tu propia vida? ¿Cuántas? Revisa tu vida, reconoce todo, mírate a ti mismo y recuerda todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida. No mires más lo que no tienes, mira lo que el Señor ha hecho. Mira las cosas grandes y gloriosas. Hoy, como lo repito yo casi siempre en las predicaciones mías, hoy amanecimos con vida. Hoy le damos la gloria a Dios. Ayer ya pasó. Mañana no ha llegado, pero hoy estamos con vida. Hoy estamos recibiendo el precioso amor de Dios. Hoy estamos recordando, hoy el Señor nos está recordando en su palabra que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él sí vino a pagar el precio, el altísimo precio que ningún otro podía haber pagado. Él lo pagó por nosotros. Y es un precio altísimo, tan altísimo, que nosotros no alcanzará esta vida para que incluso meditando a diario sobre el valor que Dios le dio a nuestra redención, no alcanzaríamos a comprenderlo. Pero el precioso amor de Dios nos invita a que meditemos en eso, a que nos demos cuenta que en mil maneras Él quiere venir a poner nuestra vida en el orden que Él estableció, porque es Dios el que nos dio aliento de vida, para que le permitamos a Él avanzar en nuestro proceso de discipulado, porque Él quiere formar en nosotros un carácter firme de hombres y de mujeres de gran valor, que les sirvamos para que también hagamos discípulos en nuestras familias, en nuestros conciudadanos. No permitamos más que nos callen la boca, no permitamos más que nos arrinconen, mis hermanos. No permitamos más que la gente nos diga, oiga, no hablen más de ese Dios, aquí callen la boca, aquí no vengan con proselitismos, no lo permitamos más. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos autoridad plena en Cristo Jesús para abrir nuestra boca, porque algo que no callaremos es que Jesús nos compró con su propia sangre, nos salvó, nos redimió, nos liberó del pecado y nos hizo suyos, nos dio nueva identidad y nos está preparando para llevarnos con Él eternamente y para siempre a esa vida eterna que Él nos prometió. No lo podemos ignorar más, mis hermanos. No podemos callar nuestra boca. Porque allá afuera hay montones, pero montones de millones de personas que necesitan oír la palabra de Dios. Por eso Juan 3:16, para cerrar, nos dice:
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tienes tú ya la vida eterna? ¿Tienes la vida eterna? Cree. El justo por la fe vivirá.